condena la actuación del Estado de Israel y le exige a la República Argentina que rompa relaciones con Israel a raíz de todo este conflicto. Para que nos explique un poco mejor esta idea, porque a veces quienes no dominamos el tema nos cuesta realmente, lo confieso, abordar estas temáticas. Estamos en comunicación con Mercedes Trimarchi. Ella es legisladora electa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por Izquierda Socialista, a quien le damos los buenos días. Buenos días, Mercedes. Daniel Veloso y Virginia San Román te saludan. ¿Qué tal? Buen día, Virginia. Buen día, Daniel. ¿Cómo estás, Mercedes? Bueno, muchas gracias por Muy atendernos, bien, gracias Mercedes. por atendernos, sí, exacto. Bueno, con respecto a esto que introdujo recién Virginia, ¿qué nos podés agregar, Mercedes? Bueno, primero agradecer muchísimo la entrevista, porque ya hace más de un mes que está este conflicto y no solo cada vez se escuchan menos en los medios, sino que además hay un cerco mediático muy importante, sobre todo de quienes o a quienes estamos reclamando el cese al fuego, el fin de los bombardeos y el que decimos que paren con este genocidio, porque lo que está ocurriendo hoy en la Franja de Gaza es una masacre, es un verdadero genocidio donde ya hay más de 100.000 personas asesinadas, entre las cuales la mayoría son niñas, niños, mujeres y ancianos y ancianas, y donde se están cometiendo todo tipo de atropellos, violaciones a los derechos humanos, y cuando hablamos de estas víctimas civiles por parte del ejército de Israel a palestinas y palestinos, estamos hablando de que están bombardeando en la Franja de Gaza hospitales, escuelas, campos de refugiados. Hoy la población palestina no cuenta con luz, con electricidad, agua, alimentos, está en un bloqueo terrible, las condiciones son totalmente inhumanas. Entonces, desde la voz de la izquierda, en este caso yo soy de Izquierda Socialista, en el Frente de Izquierda Unidad, y como parte de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores, queremos denunciar este genocidio. Así que muchísimas gracias de verdad por darnos este espacio para poder justamente contar no solo lo que está sucediendo, sino también poder difundir las distintas acciones que estamos llevando adelante, porque no solo en Argentina se están haciendo movilizaciones, acciones, actividades en apoyo al pueblo palestino y que se termine de una vez con estos bombardeos, sino que también en muchas ciudades del mundo están sucediendo este tipo de movilizaciones, en Europa, en Estados Unidos, donde es urgente frenar esta masacre. Por ejemplo, para relatar un poco lo que estamos haciendo y también las acciones que se vienen. Perfecto, sí. Por ejemplo, el domingo, el sábado vamos a estar en la Plaza de Mayo a partir de las 16 horas, un conjunto de organizaciones sociales, políticas de derechos humanos, entre ellas, por ejemplo, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, junto a comunidades árabes que residen en Argentina, o sea, un conjunto muy amplio de organizaciones, o sea, no es solo la izquierda, sino que organizaciones también de otros espacios políticos, incluso religiosos, laicos y demás, en solidaridad con el pueblo argentino y exigiendo la ruptura de relaciones políticas, culturales, económicas con el Estado de Israel al Estado argentino. Entonces es el sábado a las 16 horas. Ayer, por ejemplo, estuvimos en la Cancillería, nos acercamos allí con un pedido explícito, una carta, denunciando de alguna manera que los distintos comunicados que están saliendo oficiales, ¿no?, de la Cancillería, o sea, la voz oficial del Estado argentino, son asimétricos porque no dice explícitamente, no aclara el repudio a la matanza de civiles,
Entonces, también queremos denunciar eso. ¿Por qué se da esa asimetría? Entonces, bueno, ayer estuvimos en la Cancillería, entregamos esta carta. También le dimos a conocer al funcionario que nos atendió una situación muy preocupante que estamos viviendo en nuestro país, que es la situación de César Díaz, que es un joven que está arrestado, está con prisión en Marcos Paz desde hace más de 5 meses, y lo acusan de antisemitismo por el hecho de haber posteado en sus redes sociales el apoyo a la resistencia al pueblo palestino hace ya 6 meses atrás, ¿no? Entonces, la situación, bueno, recién me contaba una compañera que habían también labrado un acta, procesado a otro joven que aquí en la ciudad de Buenos Aires había colgado un cartel en su balcón que apoya la resistencia al pueblo palestino y lo mismo, ¿no? Entonces, también en estos espacios queremos denunciar que hay una fuerte persecución a quienes nos pronunciamos por el fin del bombardeo, el alto a la masacre, y por quienes peleamos y estamos a favor de una causa justa, que es la causa del pueblo palestino, por el retorno a sus tierras, por el derecho a ser ciudadanos, porque lo que se está viviendo ahora es una situación de extrema vulneración de derechos. Bueno, todo el mundo habla de crisis humanitaria, ¿no? Pero antes del 7 de octubre también la Franja de Gaza se conoce a nivel mundial como la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Es un estado de apartheid y eso está denunciado incluso en la propia ONU. Entonces, dar a conocer esta situación para que el mundo se entere de esta situación a la que son sometidos las palestinas y los palestinos en su propio territorio ocupado por el Estado de Israel, es importante. Así que de nuevo les agradezco muchísimo el espacio para poder contarlo. No, por favor. Mercedes, tal vez lo que resulte difícil es separar esta reivindicación de los grupos terroristas como Hamas, como ISIS. Entiendo que cada uno está en un lugar geográfico distinto, pero pongámonos con Hamas. Daría la sensación que sostener esta reivindicación que ustedes están contando implicaría tácitamente apoyar al terrorismo de Hamas. Decime si esto es así o no, o cuál es la diferencia. Bueno, sí, está muy bien la pregunta, porque también siempre está bueno poder aclararlo y demás. Por mi parte, yo considero que la causa del pueblo palestino por el retorno a sus tierras, por vivir una vida digna fuera de la ocupación, es una causa justa. Por lo tanto, acompañamos y apoyamos. En la zona, ustedes sabrán, pero bueno, la zona de Palestina hoy está la autoridad palestina en un lado, está en la zona de Cisjordania, y en la zona de Gaza está el gobierno de Hamas, que convocó elecciones en el 2006, la última vez, y quedó como gobierno. Ahora, siempre existe esta idea de que los pueblos son su gobierno, y nada más alejado de la realidad. Por ejemplo, a mí me gusta explicarlo muchas veces con el conflicto de la guerra de Malvinas en el año 82 acá en Argentina. Un gobierno dictatorial, si los hubo en nuestro país, como fue la dictadura militar, la última, Sí. ¿no? Sí. Ahora, hace una guerra por la recuperación de las Malvinas, y el pueblo argentino avaló y acompañó, incluso voluntariamente muchas personas se alistaron para ir a combatir, para recuperar las Islas Malvinas, y eso para nada significó darle un apoyo a la dictadura de Videla, a Galtieri. Entonces, a veces existe esta idea de querer homologar pueblo y gobierno, y en realidad no es lo mismo. O sea, los pueblos tienen los gobiernos que tienen, y tienen las herramientas que tienen, y pelean sus causas justas como pueden, pero es importante, por lo menos desde el espacio político, poder señalar que no acordamos con los ideales del gobierno de Hamas,
en absoluto, pero a la vez reconocemos que es el gobierno que tiene en este momento el pueblo palestino, y para nada podemos homologar que el pueblo es ese gobierno, ¿me explico? Es como decir que los argentinos en el año 82 avalaron la dictadura porque se alistaron, casos de las personas que se alistaron para ir a combatir a Malvinas, ¿me explico? Sí, sí, O sea, sí, muy claramente, sí. esa similitud está bueno pensarla porque las causas justas son independientes de quienes circunstancialmente las lleven adelante, digamos, en tanto gobierno, direcciones, ese concepto, lo que sea. Claro, no, y aparte nos queda acá con Virginia un punto en claro también, que vos cuando hiciste el comienzo, cuando comenzaste a hacer tu relato, vos hablabas del pueblo palestino, ¿no? De que eso es lo fundamental, que es cesar esta agresión contra el pueblo palestino. Porque vos sabés que nosotros estamos viendo últimamente, Mercedes, no sé si a vos te pasa lo mismo, que hay un nivel de hipocresía muy grande, porque, viste, para mí los derechos humanos son uno solo. Los derechos humanos es Sí. uno solo, y a veces porque, tal vez, no sé, capaz que me censuran por esto, pero digo, a veces, viste, que el Estado de Israel, por todo lo que sufrió, que también es completamente condenable, parece que justificara sus acciones, ¿no? Y nadie les puede decir nada, cuando ellos también cometen violaciones a los derechos humanos. Sí, sí, tal cual lo relatás vos. Uno no puede dejar nunca de denunciar la violación a los derechos humanos, y eso es válido para todo tiempo y lugar. Así como nosotros condenamos enérgicamente el antisemitismo, al nazismo, al holocausto, también estamos condenando que el sionismo, o sea, el Estado de Israel, está llevando adelante una limpieza étnica en la franja de Gaza desde hace 75 años, y no vamos a quedarnos calladas y callados y dejar de denunciar la violación sistemática de los derechos humanos, porque, insisto, antes del 7 de octubre, las cárceles a las que llevan a los palestinos por resistirse, fíjense ustedes, resistirse a entregar sus casas a los colonos que están en la zona, son arrestados y quedan a disposición del poder ejecutivo, o sea, lo más parecido a lo que vimos acá en la dictadura. Sí, entonces, o justamente que en el régimen nazi también. Exacto, totalmente. Entonces, eso tiene que quedar en claro. Condenamos el holocausto, condenamos al régimen nazi, condenamos el antisemitismo, pero no vamos a callarnos cuando se cometen las violaciones a los derechos humanos y la masacre y el genocidio que está ocurriendo hoy por parte de un Estado, o sea, que ejerce terrorismo en una población, en este caso civil, donde ya lleva en un mes más de 11.000 personas asesinadas, y todavía hay, bueno, ayer leía lamentablemente día a día se va actualizando la cifra y es muy tremendo. Hay 2.500 personas desaparecidas, entonces se interpreta que también esas personas van al día siguiente ser parte de la lista asesinadas, o sea, realmente la situación es muy grave. Y a la vez, las traslados obligados, forzados, incluso una cuestión más que quisiera también aprovechar para denunciar, se está hablando de del ataque a través de un arma química legal, que es la del fósforo blanco, que trae tremendas secuelas a la población civil, y son varias las cuentas que están denunciando que Israel está atacando también con esta arma, ¿no? Con fósforo blanco. Claro, que está prohibida por convenciones internacionales pero eso es lo que también da bronca, ¿no? Que bueno, porque entonces sí la puedo usar porque se me ocurre, porque lo puedo hacer, ¿no? Exacto, porque tienen impunidad, y sobre todo hay algo que no lo dije todavía, pero que es muy importante, que es que tiene, en este caso, el Estado de Israel tiene el aval político del imperialismo yanqui, que es el imperialismo más poderoso actualmente. Entonces mantiene, digamos, lo puede hacer porque quiere y porque tiene esa impunidad y el aval político del imperialismo yanqui. Entonces es muy grave la situación y es fuerte decirlo, pero estamos viendo casi en vivo y en directo
el exterminio de un pueblo. Uno a veces le parece que nunca iba a llegar a ver una cosa así, en el siglo XXI, y sin embargo lo estamos viendo. Entonces está buenísimo resaltar que hay movilizaciones, acciones en distintas partes del mundo que denuncian esta situación, y estamos hablando de movilizaciones muy grandes, de miles, incluso es muy interesante toda la manifestación que se dio en Estados Unidos de los judíos residentes en Nueva York que con la consigna "no en nuestro nombre" salieron a denunciar estos crímenes, lo cual está muy bueno y habla de la nobleza de esas personas que salen con una consigna clara. Y fíjate que fueron criminalizados, fueron reprimidos, incluso encarcelados algunos de los manifestantes que en Nueva York, con la consigna de "no en nuestro nombre", salieron a manifestarse por el cese al fuego. Claro. Hay, nos mencionaste al comienzo también, Mercedes, que fueron a presentar notas a la Cancillería, ¿no? ¿Cómo ves el rol de nuestro gobierno ante este conflicto? Bueno, te comentaba que ayer presentamos esta carta y denunciamos también la asimetría, pero no quiero dejar de denunciar que el rol que está teniendo el gobierno es realmente nefasto, porque justamente antes de ayer, en el Congreso de la Nación, se expresó una sesión que habían pedido distintos diputados, entre ellos el bloque de diputados de Milei, porque para pedir información acerca de los rehenes y demás, como no hubo sesión, se firmó un acta de compromiso, un acta en texto, donde lo firmaron los presidentes de todos los bloques políticos mayoritarios, a excepción del Frente de Izquierda, donde condenan los ataques del 7 de octubre de Hamás, piden una implicación más grande por parte del Estado argentino en relación a los rehenes, y hablan justamente del legítimo derecho de Israel a defenderse, sin mencionar todas estas cuestiones que estoy relatando ahora, que es la matanza de civiles, por ejemplo, más de 11.000, digamos, el encarcelamiento de derechos, los traslados forzados obligatorios, entonces los bombardeos a hospitales, a escuelas. Entonces vos fíjate que no solo es asimétrico, sino que claramente se ubican de un lado, que es justamente del lado opuesto a la defensa del pueblo palestino. Y insisto con este texto que hasta firmó, que lo firmaron los presidentes de todos los bloques. O sea, ahí no hay grieta, porque tanto el peronismo de Sergio Massa, la Libertad Avanza de Javier Milei, y los bloques de la UCR en todas sus variantes y del PRO. Es decir, todos juntos de acuerdo en condenar solamente los ataques de Hamás y no mencionar, silenciar, callar el rol del Estado de Israel frente a la matanza de civiles. Está claro, Mercedes, que Argentina no va a romper relaciones con Israel. Eso es más que obvio. Creo que ni Massa, ni Milei, ni si hubiera sido Patricia Bullrich la presidenta, irían por ese lado, pero sí está más que claro también la necesidad de que Argentina se pronuncie en contra del genocidio, venga de quien venga. Totalmente. Sí, totalmente. De todas maneras, vos decías, ¿no? Virginia, está claro, hasta ahora sí, claramente se posicionaron de un lado, de un bando. Claro, es lo que vemos, ¿no? Claro, tal cual. De todas maneras, yo tengo la confianza en el pueblo argentino y que vamos a seguir movilizándonos como lo está haciendo el pueblo de distintas ciudades, que no somos indiferentes frente a este genocidio, y lo vamos a seguir denunciando y lo vamos a seguir movilizando,
y ojalá rompan relaciones, y si no lo hacen tendrán que pagar el costo político de ser cómplices y avalar esta masacre que está ocurriendo, como les decía, en vivo y en directo y ante los ojos de todos nosotros. Por supuesto, por supuesto. Mercedes, muchísimas gracias por compartir estas palabras con nosotros, por esclarecernos también muchas cuestiones.